no llega a las comunidades de la misma forma. Esa sería como mi visión respecto a este tema. Gracias. Gracias a ti, José Cristian. Bueno, no sé si he alcanzado a captar. La posición es más crítica, entonces sería respecto a la exposición que ha tenido Anatoly. Bueno, le vamos a dar espacio a que pueda dar una réplica. Anatoly, adelante. Brevemente, solo quisiera decir que me parece muy interesante que nuestra juventud, parte de nuestra juventud, supranacionales, en vez de a los intereses nacionales. Eso es realmente algo importante, porque demuestra el grado de eficacia y eficiencia que tienen los aparatos ideológicos para formatear la mente de las personas. Personalmente no comulgo con ninguno de los puntos de la Agenda 2030 porque sé que son un instrumento que pone loas sobre compartir una educación inclusiva, cosas que ningún ser humano podría oponerse a ese tipo de propuestas. Sin embargo, la trampa y la clave de todo esto está en que ¿quién define qué tipo de educación debe darse a las personas? ¿Quién define qué derechos debe respetarse de las personas? En este caso, de acuerdo a estos tratados, a estas normas, que en el futuro esperan volverse vinculantes, esperan que sean las Naciones Unidas las que definan quién hace lo correcto y quién viola los acuerdos. Esa es la trampa. Nos venden este tipo de historias muy fantásticas sobre el mejoramiento, el cambio climático, pero a la vez nos imponen un juez que va a ser el que va a determinar y se va a apropiar del marco legal para decir qué es lo que, quién cumple con la norma y quién no cumple. Esa es mi intervención por ahora. Muchas gracias. El tema, claro, que da para bastante polémica, ya lo anticipábamos, y más allá de que discrepemos o no con la exposición central, de lo que se trata es de vertir los criterios a manera de contraargumento de qué tan factible puede ser esta exposición que nos ha dado Anatoly. Agregar también quizás a esto de las injerencias, cómo es que incluso en gobiernos que podrían haberse considerado pro izquierda, hay también este ánimo, ¿no? De las influencias por otros lados. Ya se mencionó lo que es la Agenda 2030, cambio climático, las influencias de las ONGs en temas de indigenismo y demás, como incluso en el diplomado que actualmente estamos pasando en toda la universidad y concretamente en la carrera acerca de las disposiciones hacia un cambio en la malla curricular evaluada ya no por objetivos sino por competencias, hay implícitos que apuntan hacia lo que es esta agenda y sobre todo lo que son los impactos y el cambio climático como tal, aparte, ¿no?, de las visiones posmodernas que nos dan ya dadas como verdades. Y lo que dice Anatoly también es cierto, de que no hay la capacidad crítica suficiente como para responder y contrastar a todo eso, sino que simplemente se nos pasan como los cursos más actuales y que nosotros simplemente deberíamos estudiar, acatar, hacer el mapa conceptual, el trabajo de grupo y se acabó. Ahí tienes tu cartón. El problema está cuando eso afecta nuestra realidad. Nos afecta de una manera tan performativa que nos hace natural de ese tipo de proceder en el que ya el componente crítico muy valorado, por lo menos teóricamente en lo que es la filosofía, desaparece por lo menos en este tipo de situaciones, cuando debería estar más presente, cuando debería decirse por qué es que nosotros tenemos que acatar la agenda que alguien desde afuera nos viene directamente a imponer a título de que es lo mejor para el planeta. ¿Para quiénes es lo mejor? Sería una de las grandes preguntas.
incluso organismos tan, vamos a llamarlo éticamente, loables con el medio ambiente como Greenpeace, se sabe que tienen vínculos y apoyo financiero de grandes magnates como Soros u otros que tienen una propia agenda, no están ahí por solamente ser millonarios y buenos tipos que quieren ahora hacer las paces con el planeta y la gente. Hay ahí sí una sana tendencia hacia sospechar qué más podría estar aparte de solamente una supuesta buena intención con el planeta, la humanidad y demás. También el fomento a partir de lo que fue la caída del muro de Berlín, cómo es que la agenda woke ha pululado por todo lado, con las distintas versiones, incluyendo, tenemos que ser autocríticos en esto, en la carrera, con estas posturas de descolonización y discursos postcoloniales, aparte de los estudios críticos, que dentro de ellos están toda la gama que pueden ver. Feminismos, ¿cómo le llaman esto? Pro gente obesa, y demás cosas que van inventándose, pero que apuntan hacia agendas de lo que algunos llaman el neomalthusianismo, que sería el control de la población mundial, que de alguna manera dicen ya somos demasiados, apoyándonos en el documento que decía Anatoly de los recursos escasos y cómo es que estas agendas van dando su parecer y van como que controlándonos, como que dice, sin que nosotros nos percatemos de ese tal control. Adelante, Anatoly. Varios escenarios futuros que nos incumben a nosotros por una situación geográfica y de tiempo. Me permito mencionar la firma del Pacto Mundial de Pandemias con la OMS, en la cual nuestro país también participó. Esta agenda ya por sí misma establece una coordinación a todos los niveles del Estado-Nación boliviano para ejecutar, distribuir, garantizar la presencia de vacunas en el hipotético caso de una futura pandemia. Es decir, hay personas allá arriba que ya asumen que habrá una futura pandemia y que estiman que requerirá una gran inversión de parte de todos los estados, porque este movimiento, esta organización no lo paga las Naciones Unidas. Cada estado paga sus infraestructuras y es es un consejo de seguimiento, si no estoy mal, el que viene al país en cuestión a hacer una especie, digamos, de orientación, entre comillas, pero lo que en realidad va a hacer es un control. En pocas palabras, hablamos de pérdida de la soberanía nacional. Yo no sé qué opinen los compañeros, pero no me parece ético que un Estado-nación pierda su soberanía nacional. Eso me parece que es lo más absurdo que puede pasarnos. Por otra parte, otro punto que personalmente me importa mucho es el denominado segundo Estado judío. Este proyecto ya lleva mucho tiempo. Fue el judío Theodor Herzl el que planteó en una obra titulada en el primer capítulo de una obra titulada Palestina o Argentina, en el cual ya vaticinaban que era necesario la construcción de un segundo Estado judío, y bien iba a ser Palestina o iba a ser la Patagonia Argentina. Pero esta necesidad era producto precisamente de que históricamente, durante 1000 años, el pueblo llamado judío había sido expulsado sistemáticamente de todos los países europeos a los cuales había arribado. Esto por diferentes causas, podríamos decir desde el año de Martín Lutero, allá por el 1100, por ejemplo, por ciertas prácticas religiosas cuestionables, por esa actitud que ese pueblo en cuestión tiene respecto a los países, a la población local de los países a donde ellos llegan. Porque cuando esas personas llegan a un lugar en cuestión, no lo hacen para asimilarse al país, no lo hacen para convivir con las personas, sino vienen ya con su pensamiento, su religión, y solo ven por ellos mismos. Entonces, personalmente no creo que tener a un segundo Israel aquí a nuestro lado sea algo ideal. Y esto es tan real
que ustedes, por favor, verifíquenlo. Cuando el señor Milei toma juramento a sus ministros, lo hace jurando sobre la Torá. El señor Milei es el que se va al muro de los lamentos en Israel y se pone ahí a llorar, casi que más que un judío nativo ahí. Y esta y otras evidencias más demuestran que esto no es una conspiración, señores. Esto es un hecho objetivo. Y tan objetivo es que Argentina está más endeudada que nunca. Yo sé que mis compañeros aquí que profesan la fe liberal asumen que Argentina es el paraíso en este momento, que se ha liberado de la crisis, el PIB se ha mejorado, cuando el PIB es un concepto abstracto que no refleja la realidad. Evidente, el Producto Interno Bruto ha mejorado. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pobres y esa gente no cuenta en las estadísticas. Hablamos de 6 millones de pobres más en la Argentina. Y es la dinámica dialéctica que tiene este cambio este control dentro de las sociedades. Entra un gobierno, no tiene suficiente tiempo para hacer lo que pudiera hacer, sea cual sea la doctrina, pero lo que sí hace es endeudar a la Argentina. Entra el siguiente gobierno, hace lo contrario y el país no avanza de ninguna manera. Pero lo que sí es constante es endeudar al país, y lo que va a pasar es que esa ingente deuda externa que tiene Argentina ahora muy bien podría ser canjeada por territorio. Pasó en Alaska, nos pasó a nosotros, aunque nosotros no queríamos, vinieron los ingleses y le dieron a Chile dinero por ahí, por el guano que teníamos nosotros, y nos quitaron el territorio, y eso puede volver a pasar tranquilamente. Y me parece que es el escenario más peligroso para nosotros dentro de los próximos 2 años. Muchas gracias, compañeros. De acuerdo, Anatoly, estamos de acuerdo en el tema de la soberanía como un tema estratégico y va a ser parte central de uno de los posteriores conversatorios a futuro. También mencionar que el caso de Alaska, si no me equivoco, primero estuvo en manos de lo que es el Imperio Ruso en ese tiempo, y luego se produce la venta de la única parte americana que tenía el Imperio Ruso a Estados Unidos, y queda hoy por hoy. Mencionar también que este del proyecto de la Nueva Jerusalén no es el único proyecto en sí que se está formando. Quienes pueden indagar por internet pueden poner el proyecto del Califato Rojo, por ejemplo, el neo-otomanismo de los turcos, y cómo es que cada uno va atendiendo sus redes como posibles gestores, sino de una hegemonía mundial, por lo menos a nivel regional, en el que se estarían disputando los poderes de este estado profundo. Dentro de ellos, entonces, cabe la pregunta de, ¿y nosotros, Bolivia, o nosotros como bolivianos, qué tocamos acá? ¿Cómo entramos en esta ecuación? Queda pero la duda y para la reflexión. Adelante, Juan Manuel. Muy buenas noches a todos. Bueno, como preámbulo, una pequeña anécdota personal, porque en una clase de seminario de Marx terminamos hablando de teorías conspirativas, a lo cual me llevó tal vez a indagar un poco el concepto y el tema, que un poco tiene tal vez un punto interesante de análisis, más allá de que podríamos discrepar o aceptar esto. En primer lugar, evolutivamente las teorías conspirativas, si vemos en las etapas, nacen en el siglo XX. En la primera parte del siglo XX tienen un poco más de tinte, podríamos decirlo, antigobierno, pero en un sentido más público, de temas más mundanos, como temas de extraterrestres, el tema de Roswell, etcétera. Pero pasa que en los 60 aparece, creo, la primera transformación interesante, donde se empieza a tomar ya el tema específicamente de la política, específicamente ya en ese tema con lo que sería la Casa de Brujas, y a partir de ese momento se empieza a instaurar ya un sistema de culpa hacia los comunistas, hacia los gobiernos de izquierda. Y curiosamente, como el expositor lo hizo, que se enfocó casi completamente o en gran parte en Agenda 2030, termina ya acabando en el siglo XX con
tal vez la culpa de los, llamaríamos los globalistas o simplemente estas organizaciones supranacionales que a día de hoy son las que de alguna manera fomentan gran parte de las políticas